Buenas tardes, apreciados estudiantes, dando continuidad a la unidad 2 de la materia de dibujo. El día de hoy vamos a desarrollar el tema que corresponde a escalas y normas. Dentro de esta unidad tenemos lo que son las normas ASA, las normas DIN, las normas NORBE. Asimismo, lo que es la rotulación, su concepto y técnicas, la elaboración de letras y números. Veremos igualmente lo que es el acotamiento, los conceptos y normas de su aplicación. Escala, conceptos y aplicaciones. Asimismo, lo que es el sistema métrico decimal, el sistema inglés y la escala gráfica. Y cerraremos con el manejo del escalímetro. La norma o la normalización es la adopción de una serie de normas de manera consensuada entre los diversos sectores de la industria, destinados a especificar y unificar, asimismo como simplificar la mayor parte de los aspectos que intervienen en la fabricación de los objetos. Su objetivo es racionalizar los procesos de producción para abaratar los costos. Emplear algún tipo de norma es importante para evitar el plagio. Además, se desarrolla la capacidad de escribir según pautas profesionales más exigentes. La actividad del dibujo técnico amerita y requiere la aplicación y utilización de normas a nivel internacional para que su lectura e interpretación sea universal. Es decir, un plano que elaboremos bajo las normas que a continuación vamos a desarrollar puede ser perfectamente leído e interpretado en Venezuela como en el resto del mundo, porque se desarrolla dentro de unas normas que están tipificadas a nivel mundial. Entonces, eso permite la integración e interpretación por parte de diferentes profesionales que estén inmersos en la actividad de producir objetos o diseñar equipos. Primeramente encontramos lo que son las normas ASA, que son aplicadas y fueron inicialmente propuestas por los Estados Unidos, el cual es un sistema americano utilizado en los Estados Unidos y en todos los países bajo su influencia industrial. Está regido por la American Standard Association. Su principal característica consiste en que sus dimensiones están dadas en pulgadas y se basan en un módulo A de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas, del cual se parte para hallar los demás formatos. Recordemos que en la clase anterior, cuando estuvimos hablando del papel y de los formatos, hicimos referencia al formato A4, que en nuestro entorno inmediato es el tamaño de la hoja carta, que es de 8.5 por 11, es decir, por 21.5 centímetros por 27.5 centímetros. Es importante acotar que una pulgada equivale a 2,54 centímetros de nuestro sistema métrico decimal, de forma tal que cuando encontremos o tengamos la necesidad de adquirir un equipo o la compra de algún tipo de material, así como el diseño de piezas, y nos exijan en medida americana, es la pulgada. Pero debemos manejar y tener la referencia que la pulgada equivale a 2,54 centímetros. La norma de estilo ASA son ampliamente utilizados en publicaciones académicas y en requisitos que se exigen a los trabajos de los estudiantes de universidades. Existe un material muy completo donde tipifica y da a detalle la distribución de los espacios a nivel más que todo en el campo arquitectónico. Al momento de diseñar cualquier tipo de edificación, este libro, este material, fue creado por un señor de apellido Neufer. En este material, todo lo que él tiene allí dibujado y acotado está en pulgadas. Entonces, como está en el sistema americano, lo que se hace es que esa medida que se tiene allí en pulgadas se multiplica por 2,54 y así obtendremos la medida de ese espacio, de esa unidad, de ese equipo en nuestro sistema métrico decimal. Encontramos las normas DIN, que son originarias de Alemania. Las normas DIN son estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en los productos industriales y científicos en Alemania.
Son especificaciones que hay que tener en cuenta para el cumplimiento de ciertos procedimientos u operaciones. En este caso particular, ofrece los estándares técnicos para la racionalización, el control de calidad, la seguridad y la protección del medio a fin de cooperar con la industria manufacturera, el comercio, los sectores de servicio, las organizaciones de consumidor y gobierno. En la industria se utiliza para trazar letras, números, la plantilla llamada normógrafo. Es una franja plástica con letras y números perforados que rigen las normas DIN 16 y las normas DIN 17. Este tipo de plantilla que se hace aquí referencia, que es el normógrafo, ha quedado en los tiempos actuales obsoleto. ¿Por qué? Porque tanto el AutoCAD como los nuevos paquetes y los nuevos programas de digitalización han ido desplazando tanto las herramientas que vimos en la clase anterior como este tipo de plantillas que se utilizan para escribir. Hay una marca muy famosa que se llama Rotary. Esta marca Rotary manejaba este tipo de plantillas que variaban de tamaño y de inclinación y se utilizaba en el argot del campo de dibujo como Leroy. Normalmente se le llamaba así. Dentro de las normas DIN encontramos la DIN 16 y la DIN 17. La DIN 16 es la letra inclinada, normalizada. El trozo de letra y número es uniforme. Su inclinación es de 75 grados en relación con la línea horizontal. Cuando nos referimos a la inclinación es de 75 grados con respecto a la línea horizontal, esta es nuestra línea horizontal y la letra debe quedar a 75 grados. Recordemos, muchachos, no sé si se logra apreciar, acá tenemos lo que serían 90 grados. Aquí tendríamos lo que son 45 grados. 45 y aquí tendríamos 90. Este sería el promedio de los 75 grados que indica la norma. La DIN 17 es la letra vertical normal. Es la más utilizada para rotular en el dibujo y dimensiones. Se tienen las mismas dimensiones que la escritura normalizada e inclinada. Se utiliza este tipo de letra para escribir letreros y ficheros. Normalmente, la mayoría de las personas utiliza esta norma, lo que es la DIN 17. Con respecto a esta norma, es que se ha asignado una de las actividades que está en la plataforma. Aquí podemos apreciar en estas imágenes la diferencia entre la norma DIN 16 y la norma DIN 17. Podemos observar que la DIN 16 tiene cada una de las letras una ligera inclinación hacia nuestra mano derecha, es decir, con respecto a la horizontal, tienen aproximadamente 75 grados de inclinación. Y la DIN 17 es completamente perpendicular a 90 grados con respecto a la línea horizontal. Dentro de los aspectos que podemos encontrar en la diferencia de las normas ASA y las normas ISO o las DIN, tenemos el acotamiento, un tema que más adelante vamos a desarrollar. Podemos apreciar que las normas ISO o las que son las mismas DIN, el acotamiento o el número que me identifica la medida que tiene el elemento va por encima de la línea guía o de la cota guía. En el caso de la acotación ASA o de la norma ASA, tenemos que el número que identifica la medida del objeto o el lado de ese objeto va inmerso en la línea que sirve de cota o de guía. Con respecto a las normas NORBEN, son las siglas de las normas de Venezuela que dictaminan la Comisión Venezolana de las Normas Industriales, de siglas COVENIN. El sello NORBEN es la marca de calidad otorgada por el Estado venezolano a los productos que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por COVENIN y los sistemas de control de calidad de las normas. La mayoría de los productos que se manufacturan dentro de Venezuela deben contar con el sello o con la marca y la norma, cumplir con la norma NORBEN. Eso avala y garantiza que el producto, el objeto, ese material ha pasado por la Comisión Venezolana de Normas Industriales,
cumpliendo con todos los lineamientos y las exigencias de esta comisión, el producto, el objeto, obtiene su marca Norvel. Eso ha sido muy, o se escucha mucho aquí en el territorio nacional, por ejemplo, con los productos de una empresa muy famosa que produce alimentos, produce bebidas y alimentos de consumo masivo. Y ellos, en cada uno de los envases se puede apreciar el logo de la marca Norvel, que certifica que ese producto pasó por la Comisión Venezolana de las Industrias. Esta misma comisión revisa y avala la elaboración y diseño de las diferentes piezas o repuestos que se producen dentro del territorio nacional. Una vez que la comisión lo revisa y lo aprueba, el producto adquiere el sello y el permiso de la marca Norvel. La rotulación es el arte de dibujar letras y números bajo una estandarización o norma. Como vimos anteriormente, tenemos las normas DIN o ISO y las normas ASA, siendo las normas ASA implementadas en los Estados Unidos a través de las pulgadas. Y tenemos las normas DIN que fueron implementadas por Alemania y manejan el sistema métrico decimal que nosotros usamos cotidianamente. El rotulado es de gran importancia en el dibujo técnico, ya que en la mayoría de los documentos técnicos se hace necesario la inclusión de cifras y datos que lo identifiquen y aclaren. Por lo tanto, el rotulado ayuda a la interpretación y realización de los dibujos. Un buen rotulado le da claridad y belleza al dibujo. Si no es legible y no está correctamente distribuido, ocasiona confusiones y pérdida de tiempo. De allí, tanto que la elaboración del dibujo sea de calidad, como se vio en las clases iniciales, el dibujo entre más claro y más puro sea, más fácil va a ser de interpretar. Igualmente, la rotulación es la información que identifica este objeto o el dibujo que estamos elaborando. Entonces, la misma tiene que ser muy clara para evitar confusiones y malos entendidos al momento de leer y de interpretar el plano o el dibujo que se ha elaborado. Podemos aquí apreciar dentro de las imágenes los ejemplos. Aquí tenemos letras elaboradas con el DIN 17 que están a 90 grados con respecto a la horizontal y las mismas letras pero en formato DIN 16. De este lado encontramos el alfabeto junto con los números y unos símbolos básicos también bajo el formato DIN 17. DIN 16. Recordemos, el DIN 16 es completamente inclinado y el DIN 17 es vertical. Ahora entramos con lo que es las técnicas del rotulado. Existen dos tipos de técnicas, el rotulado a mano alzada, que es el que hacemos nosotros de forma expedita e inmediata al momento de elaborar un dibujo o un croquis. Y está el rotulado mecánico, que es el que utilizamos con el elemento, la herramienta que hicimos referencia hace un momento, que es el que trabaja con plantillas. Estas plantillas tienen las letras completamente rectas y contiene también las letras inclinadas. Entonces, entrando más a detalle. El rotulado a mano alzada es realizado a mano libre o a mano alzada utilizando el lápiz, el cual debe tener una punta cónica. En este trazado hay que ser cuidadoso y cumplir con las normas establecidas, ya sean las normas DIN o las normas ASA. El rotulado mecánico se realiza utilizando equipos o plantillas, la cual contiene un alfabeto con letras grabadas, pudiéndose realizar en tinta. El trazado se realiza mediante un pantógrafo, también nombrado como trazador o araña, que es el que les estaba haciendo referencia del famoso Leroy, que fue estandarizado por la empresa Rotring, que es una de las empresas más famosas en la utilización y en la elaboración de rapidógrafos. Los rapidógrafos, si recordamos, es una de las herramientas que podemos utilizar para el dibujo a mano alzada y trabaja con tinta. Tenemos aquí lo que es la elaboración de letras y números. El sistema americano utiliza en los Estados Unidos y en todos los países bajo su influencia en la industria y está regido por la American Standard.
Aquí podemos apreciar la diferencia entre el rotulado a mano alzada y el rotulado mecánico. Esta es la famosa araña a la que hace referencia con respecto a lo que es el dibujo mecánico. Ahora sí entramos a lo que es la elaboración de letras y números. La letra y números técnicos son parte integral de un dibujo, ya que explica algunos aspectos, señala dimensiones y forman parte de una presentación. Por ese, por eso, perdón, una letra y un número técnico mal realizado rebaja la calidad del trabajo en general. La utilidad de la letra técnica indica por escrito toda la información necesaria de un dibujo y el nombre es por qué tipo de letras y números deben trazarse de acuerdo con unas técnicas. Es decir, luego que hemos entendido que existen las normas, que existe un rotulado, todo eso nos lleva a la elaboración de letras y números de la forma más correcta y la forma más entendible a nivel universal. Entonces, recapitulando, las letras y los números de un dibujo corresponden a la interpretación y a la utilización de normas tipificadas bajo la denominación del rotulado. Entonces, manejamos la norma, elaboramos el rotulado y procedemos a hacer las letras y los números. Hay aspectos a considerar para la elaboración de letras y números, que es conocer sus formas y proporciones correctas, orden y sentido en los trazos, uniformidad. Uniformidad en la altura, inclinación, intensidad y peso de las letras, espaciamiento entre letras y palabras, apariencia, es decir, todas las letras que se elaboren al momento de rotular un dibujo tienen que mantener un estándar a nivel de la altura, de la inclinación, de la intensidad, porque esa uniformidad es la que le dará la calidad al dibujo. Y entre más calidad tenga un dibujo, es más fácil su interpretación. Uno de los aspectos que también se tiene que tomar en cuenta al momento de elaborar las letras y números es la práctica persistente. Es decir, el rotulado a mano alzada o el rotulado de forma mecánica no es un arte que uno desarrolla y de hoy para mañana y es el mejor de todos. No, es a través de la constancia y de la práctica permanente y persistente que vamos a lograr tener un rotulado de calidad para optimizar los dibujos que estamos produciendo. Dentro de la elaboración de letras y números tenemos la técnica a mano alzada. La técnica a mano alzada permite al delineante el trazo de líneas verticales, horizontales e inclinadas solo con equipo de trazar y el papel. Esta técnica es el principal antecedente para la elaboración de los ejercicios de la letra normalizada que se utiliza. Por eso en la primera unidad se asignó la actividad de realizar líneas a mano alzada, líneas verticales, horizontales, inclinadas a 45 grados y líneas curvas, con la intención de que cada uno de los participantes vaya dándole soltura a su mano y poder tener y dominar la técnica a mano alzada. Continuando con la técnica a mano alzada. Para el trazo a mano libre, el lápiz o rapidógrafo debe tomarse con libertad. Para ello, no debe tomarse cerca de la punta, sino un poco más arriba. La distancia entre los ojos y la pluma debe ser de unos 30 centímetros. La luz debe entrar por la izquierda o por la derecha. Es decir, si la persona es zurda, la luz debe entrarle por el lado derecho para no generar sombra. Si la persona es diestra, dibuja con su mano derecha y la luz le debe entrar por el lado izquierdo para que no tenga sombra al momento de estar rotulando. Se rotula mejor sentado que de pie. De pie siempre vamos a generar algún tipo de movimiento y también nos podemos cansar más rápidamente. La elaboración de un rotulado a mano alzada es una actividad que se tiene que realizar con calma y con un ritmo pausado para que el procedimiento de la elaboración de cada una de las letras quede de forma uniforme.
Entramos ahora con el tema de acotamiento. Acotamiento implica un conjunto de líneas, cifras y signos indicados en un dibujo que determinan la forma y la dimensión de la pieza. Es decir, es un proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante las normas. Recordemos, las normas DIN o las normas ASA. Por lo tanto, es una operación de máxima importancia porque define la forma y las dimensiones de la pieza. En cuanto a los elementos del acotamiento, tenemos lo que es la línea de cota, las líneas auxiliares de la cota, las cifras, flechas y las líneas de referencia. A continuación vamos a ir detallando uno a uno los elementos que conforman el acotamiento. Aquí podemos apreciar una imagen completa donde se identifican cada uno de estos elementos. Tenemos lo que es la línea de cota, que es la que va a salir del elemento para podernos indicar de dónde a dónde tenemos que indicar la medida. ¿Sí? Tenemos las líneas auxiliares de cota. Asimismo tenemos lo que son las cifras, las flechas de la cota y las líneas de referencia. Desarrollemos entonces lo que es la línea de cota. Tenemos acá un objeto de forma irregular, el cual tenemos en la parte superior y alineado o paralelo a la cara que queremos medir, tenemos lo que es la línea de cota. Entendemos entonces que sirve para soportar las medidas. Encima de ella se coloca la cifra o número que indica la dimensión de esa medida. Se trata de una línea fina que es paralela a la superficie a medir o bien perpendiculares a las aristas del cuerpo o a las líneas auxiliares de la cota. Dentro de este ejemplo encontramos estas serían las líneas auxiliares de la cota. ¿Qué son las líneas auxiliares? Son líneas que usamos a partir o que arrancan del vértice del objeto que queremos acotar. Esas líneas quedan perpendiculares al objeto, es decir, en este ángulo se forman 90 grados, lo cual le da la perpendicularidad a la línea auxiliar. Queremos acotar esta cara inclinada del objeto, entonces se elabora, se dibujan las líneas auxiliares en el vértice superior y en el vértice inferior. Una vez que tenemos estas líneas auxiliares, procedemos a elaborar o a trazar la línea de cota, donde va a reposar o va a descansar el acotamiento o el número. Si podemos apreciar y recordamos lo que vimos en la lámina anterior, que eran las normas DIN o las ISO, el acotamiento cuando va encima de la línea de cota, ese acotamiento es bajo las normas DIN o las ISO. Si el número estuviese inmerso dentro de la línea de cota, ese acotamiento sería bajo las normas ASA. Podemos apreciar en esta lámina que la línea de la cual estamos conversando, que es la línea de cota, es la que está resaltada en un color más intenso. Para poderlos diferenciar progresivamente, lograrán apreciar la diferencia entre cada uno de los elementos que conforman el acotamiento. Ahora desarrollamos lo que son las líneas auxiliares de la cota, que es la línea que marca los límites de la línea de cota. Nos indica de dónde empieza la medida y dónde acaba. En este caso específico sería de vértice a vértice donde levantamos las líneas auxiliares de cota. Estas líneas auxiliares siempre van a estar a 90 grados con respecto al objeto que se va a acotar. Es una línea fina, perpendicular a la superficie a medir y de la misma forma perpendicular a la línea de cota. Entonces podemos aquí observar las diferentes líneas auxiliares que sacamos de este elemento para poder proceder al acotamiento.
Como tercer elemento del acotamiento tenemos lo que es la cifra de cota o el número, que es la marca de la medida. Tiene que ser claro para que no exista la posibilidad de error. Recordemos que la mayoría de este acotamiento lo vamos a desarrollar a mano. Por lo tanto, la calidad del número o la cifra con la cual estamos identificando la medida del objeto tiene que ser lo más correcto posible para evitar confusiones o errores. Esta cifra o número tiene que estar apoyado sobre la línea de cota, que es lo que habíamos visto inicialmente. Tenemos entonces, aquí siempre van a ser una constante lo que es la línea de cota, las líneas auxiliares, los números o cifras, así como los dos aspectos que están pendientes por desarrollar. Aquí entonces podemos apreciar del vértice arrancan las líneas auxiliares, luego procedemos a colocar lo que es la línea de cota y el número o cifra que identifican la medida del objeto. Como cuarto elemento encontramos la flecha de cota. Es un elemento donde finalizan las líneas de cota. Sirve para identificar de dónde a dónde llega la dimensión de esta cota, aunque no siempre finaliza en flecha. Existen muchas modalidades de hacer el acotamiento. Este porque está regido o establecido por las normas DIN y por las normas ASA. Pero más adelante, o cuando se elaboran proyectos o dibujos a nivel de AutoCAD, ellos tienen una gran diversidad de opciones para sustituir esta flecha, ya sea por puntos, por líneas inclinadas. Hay una gran variedad de elementos para delimitar de dónde a dónde va el acotamiento. Entonces, en esta imagen detalla muchas formas del acotamiento. Podemos apreciar en esta parte interna que se maneja el punto o un círculo grueso para delimitar de dónde a dónde es el acotamiento. Tenemos la línea de referencia, que sirve para identificar o indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos mediante una línea que une el texto a la pieza. Una línea de referencia que va desde la marca a un punto o una línea o flecha. En el caso específico de la utilización de estas líneas de referencia, lo podemos visualizar cuando realizamos la actividad del croquis y teníamos el croquis de ubicación de nuestra vivienda o del terminal público donde residimos, se utilizó o se elaboró. Vamos a borrar acá. Se hace el reticulado de las manzanas que existen en el entorno, o esto en el caso específico del croquis. Entonces, haciendo uso de la herramienta del croquis y la línea de referencia parte del objeto y luego llega a un texto. En ese texto indicamos supermercado, por ejemplo. Supermercado con letra que sea legible a nivel de rotulado y para evitar malas interpretaciones del mismo. Entonces, aquí este elemento que estamos aquí haciendo uso es lo que se llama líneas de referencia. En el caso del dibujo técnico o el dibujo de piezas y de objetos, tenemos el dibujo o la vista lateral de una tuerca. Aquí viene lo que es la parte del tornillo. Esto representaría lo que es la rosca del tornillo, ¿sí? Entonces, podemos sacar una línea de referencia de este punto donde nos identificamos que es la tuerca. Podemos hacer otra línea de referencia donde diga rosca. Y así sucesivamente hacemos uso de las líneas de referencia para la elaboración de nuestros dibujos. Continuamos con las normas de acotamiento. Dentro del acotamiento existen una serie de normas que se deben cumplir para la debida interpretación y elaboración de los dibujos. Como norma número 1, encontramos que las cifras de cota se pueden situar detrás, se pueden situar centradas
sobre la línea de cota o en medio de esta, interrumpiéndola, pero en un mismo dibujo se debe emplear un único procedimiento. Como podemos apreciar en la imagen que dice bien, el número, la cifra que está encima de la línea cota en el sentido horizontal está igual en el sentido vertical. El número 30 está sobre la línea de cota. En el ejemplo que está mal, encontramos que el número 60 está sobre la línea de cota, pero el número 30, primero y principal, rotó la orientación de la letra y el número o la cifra está dentro de la línea de cota. Esta norma número 1 me dice, o nos dice a todos nosotros, que o las líneas van todas encima de la línea de cota o van a ir todas dentro de la línea de cota, pero no podemos mezclar encima y la línea intercalada o la cifra intercalada dentro de la línea de cota, porque eso es incorrecto, eso no debe realizarse de esa manera. Como norma número 2 encontramos, no pueden utilizarse como líneas de cota ni la arista ni los ejes de un objeto. Además, una línea de cota tampoco puede terminar en un vértice. Si hacemos referencia, observamos la imagen adjunta, encontramos que el acotamiento de esta pieza comienza de un vértice y culmina en el otro, como les estaba indicando. Entonces podemos apreciar en esta imagen que el acotamiento de la pieza está por la parte inferior de vértice a vértice. Sacan las líneas auxiliares de cota, tenemos la línea de cota, tenemos la cifra o número sobre la línea de cota y están por fuera del dibujo. Asimismo encontramos el acotamiento en la parte superior, donde me indica que la separación de este vértice a este es de 20. Pueden ser metros, pueden ser centímetros. Y en la parte inferior es de 60. Podemos apreciar que el acotamiento está por fuera del dibujo y cuenta con sus líneas auxiliares para no utilizar las líneas que están dentro del dibujo. En el ejemplo que indica que está mal, encontramos que el acotamiento de 60 se vale de las líneas que conforman el dibujo y acotan internamente dentro del objeto, lo cual está mal según la interpretación de la norma número 2. Por lo tanto, todo acotamiento o el acotamiento de todo objeto tiene que ser a nivel externo. No podemos hacer uso de elementos internos o valernos de las líneas internas que tiene el dibujo para poder proceder al acotamiento. Vamos acá para ver, poder darles el ejemplo de una forma más clara. ¿Sí? Entonces encontramos, tenemos aquí un objeto, vamos a acotar una imagen o un volumen, un objeto volumétrico. Tenemos aquí la cara de un cubo. Como estamos indicando en la explicación, el acotamiento siempre va a ser externo. No debemos hacer uso de las líneas internas que tiene el objeto. Entonces, sacamos nuestras líneas auxiliares. Elaboramos nuestra línea de cota y sobre esa línea de cota colocamos la cifra o número que corresponde. En ese sentido estamos indicando que el objeto mide 50 centímetros. Procedemos a elaborar las flechas. Lo mismo se haría en el resto de las caras del objeto. Indicamos en la parte superior que él mide 20. Y vamos a acotar la altura del objeto, que la tendríamos por este lado, elaboramos la línea auxiliar, la línea de cota, colocamos las flechas y colocamos el número o la cifra de la medida. Observen que estamos colocando el número o la cifra por encima de la línea de cota. Recordemos que no se puede hacer por debajo o manejar diferentes acotamientos. Y vamos a indicar que de este lado el objeto mide 30. Así se elaboraría el acotamiento de un volumen a nivel externo. Si él tuviese perforaciones o otro tipo de, tuviese
tuviese una sustracción de un elemento, ese acotamiento lo haríamos en el sentido, recordemos que las líneas de acotamiento son paralelas. Continuando con lo de las normas, tenemos la norma número 3, donde dice que las líneas de cota no pueden cruzarse entre sí, ni con las líneas auxiliares. Entonces, en cada una de las normas tenemos un ejemplo de cómo se debe hacer y cómo no se debe realizar cada una de ellas. Tenemos la norma 4, que son que las líneas de cota relacionadas entre sí se deben dibujar alineadas a la cara del elemento, no más arriba ni más abajo, que es lo que observamos en este espacio. El elemento está escalonado, pero el acotamiento no debe ir escalonado. Tenemos la norma número 5 que corresponde a los ángulos que se acotan mediante un arco o circunferencia y tienen que estar por fuera del dibujo, no involucrados o dentro de este. Tenemos la norma número 6, que es la que nos hace referencia a cómo debemos acotar los radios y las circunferencias de los dibujos. Ahora pasamos al punto que corresponde a las escalas. La escala es la que nos permite a nosotros hacer los dibujos, ya sea en menor tamaño a su tamaño original o en menor tamaño del que es originalmente. Entonces vamos con la definición. Se define la escala como una relación entre las proporciones de una estructura y su tamaño real con respecto al dibujo o maqueta que lo representa en un tamaño diferente. En el dibujo técnico y la representación gráfica, la escala de representación es un concepto clave. Se trata de la equivalencia necesaria entre el dibujo y la realidad. Entonces, en conclusión, la escala nos permite a nosotros hacer un dibujo en mayor o en menor tamaño dependiendo de la necesidad que tengamos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos, tenemos el dibujo de un sacapunta, y necesitamos ver a detalle cada una de sus partes, lo que hacemos es que lo ampliamos su tamaño con el uso del escalímetro y el uso de la escala. Ahora bien, si nosotros tenemos el tamaño de una casa, de una industria, de una máquina, nosotros no tenemos el tamaño o el papel donde podamos hacer el dibujo al tamaño real de ese objeto. Por lo tanto, utilizamos la reducción y se hace de manera proporcionada para poderlo tanto reducir como ampliar. Dentro de la escala tenemos dos tipos de representación. Tres tipos de representación. Las escalas de representación en arquitectura son utilizadas para reproducir una figura o elemento de un tamaño determinado, a uno igual, superior o más pequeño, que era lo que le estaba indicando anteriormente. Normalmente la escala empleada suele indicarse mediante una proporción, un vínculo informativo y real entre las medidas de representación observadas en el boceto o maqueta y el mundo real. Tenemos la escala natural, que es cuando tenemos un objeto y lo dibujamos del mismo tamaño. Por decir algo, un lápiz, una regla que tiene unas medidas específicas que nosotros manejamos, es decir, este marcador, él tiene un tamaño adecuado para nosotros dibujarlo a escala natural en un formato, es decir, sería un formato 1 a 1. En cuanto a la escala de reducción, se trata de representar el objeto en medidas menores a las que representan la realidad. Y se trata de la escala de representación. Las escalas de representación más utilizadas es la 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50. Es decir, este caso aplica con el ejemplo de la casa. La casa nosotros no la dibujamos en una lámina por el 100% de su tamaño real. Nosotros lo que hacemos es que lo reducimos de forma proporcional. Tenemos la escala de ampliación, que se trata de dibujar el objeto con unas medidas superiores a las que representan la realidad. Sería lo que coloquialmente nosotros manejamos como un zoom, una ampliación, que no distorsiona el dibujo porque lo único que hace es que le da mayor claridad y mayor detalle para poder ser observado y apreciado. Por decir el ejemplo que les di del sacapunta, para poderlo detallar tenemos que hacerlo en una escala más grande. Encontramos lo que es el sistema métrico decimal y el sistema inglés. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades basado en el metro.
como unidad fundamental de medida de longitud y a partir de ella las unidades de mayor tamaño se denominan múltiplos. Aquí podemos apreciar en la imagen cómo se utiliza o cómo ella va subiendo por unidades de 10 o múltiplos de 10, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Este es el sistema que universalmente usamos, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, todo se maneja por el sistema métrico decimal. Tenemos el sistema inglés, que utiliza unidades no métricas, que se utilizan actualmente, se utiliza mucho en los Estados Unidos, lo que son la milla, la yarda, el pie, la pulgada, la libra, la onza, el galón, las onzas fluidas. Eso se utiliza tanto en los Estados Unidos como en los países que están ligados a ellos a nivel industrial. Encontramos lo que es la escala gráfica, que es la escala que se utiliza para representar los mapas geográficos. Ningún formato de papel puede servir para dibujar a escala real el tamaño de un país o el tamaño de un estado o un municipio. Por eso se utilizan las escalas gráficas, en donde la línea recta graduada dividida en partes iguales permite la relación de las longitudes del objeto real y el objeto equivalente a un dibujo. Entonces, por decir, tenemos el dibujo de un mapa, en el caso del mapa de Venezuela, y hacemos una regla, tenemos la medida de ese objeto. Elaboramos una regla gráfica donde indicamos cuál es la medida estándar con la cual vamos a trabajar. Entonces se utiliza por segmento de línea. Se define que un segmento de línea, aquí indicamos que es del 0 al 1 para nosotros, pero en la realidad, cuando lo llevamos al mapa, ese 0,1 puede equivaler a un tamaño mayor. La escala gráfica suele usarse en mapas, cartas náuticas, planos y otras formas de representación espacial, como la escala de unidad por unidad. Es decir, que lo que cada uno dibuja representa un conjunto de unidades reales. No debe confundirse con la escala numérica, si bien ambas cosas o ambos casos son escalas. La escala gráfica brinda a quien consulta un mapa de información respecto a la escala de su objeto. Es decir, que explica cómo la representación se vincula con las distancias reales del segmento de la superficie terrestre. Lo que le estaba indicando, cada uno de estos segmentos, ya sea negro o blanco, equivalen a una medida real del objeto, pero en miniatura. Por decir, esta escala es 1/500, es decir, que el objeto, cuando yo coloque esta escala gráfica sobre el dibujo, en esta medida tenemos 5 metros, aunque la realidad para nosotros es como de 1 centímetro, pero como no estamos trabajando en escala 500, quiere decir que aquí hay 5 metros. Para cerrar tenemos lo que es el uso del escalímetro. El escalímetro se usa para medir dibujos que contienen diversas escalas. En su borde contiene un rango de escalas calibradas, como podemos apreciar aquí en la imagen. Y basta con girar su eje longitudinal para ver la escala apropiada. ¿Cómo se usa el escalímetro? Dependiendo del uso al que esté destinado, diseño industrial, arquitectura, ingeniería civil, interiorismo, urbanismo o topografía, los escalímetros presentan distintas graduaciones exactas que pueden oscilar entre más o menos del 1 al 10, escala del 1 al 10 o del 1 al 1000 o del 1 al 100.000, dependiendo cómo se esté trabajando. Suelen disponer de las escalas mayores de intervalos, con denominadores menores de 5. Primero debemos tomar en cuenta que independientemente de la escala que usemos, siempre empezaremos a leer de izquierda a derecha. Siempre vamos a usar el escalímetro de esa manera. Después de esto, debemos hacer la respectiva conversión de la escala y identificando cuál estamos usando, si es de reducción o es de ampliación. Viendo el siguiente ejemplo, la figura A y la figura B. La figura A muestra un objeto que tenemos dibujado en el papel y la figura B nos muestra los puntos que deseamos medir. Tenemos la imagen en el lado B usando el escalímetro
tenemos la escala 100, que es la escala 1 a 1. Dice que mide 12 centímetros. Si nosotros giramos el escalímetro, podemos modificar la escala de ese objeto dependiendo si lo vamos a ampliar o lo vamos a reducir. Ya para cerrar, entonces tendríamos lo que es utilizar la escala del 1 al 100, que cada centímetro que midamos en nuestro dibujo representa 100 centímetros en la vida real. En este caso, el dibujo que tenemos en la lámina está midiendo 12 centímetros. Como ya sabemos la escala y la cantidad que medimos, podemos hacer la conversión multiplicando la medida por 100 y pasándola a metros. Esto quiere decir que los 12 centímetros equivalen a 12 metros en la vida real. Y allí cerramos con lo que son las escalas básicas. Tenemos un ejemplo de lo que es la 1.100, la 50, la 1.20 y la 1.500. En la plataforma ya se encuentran las actividades asignadas para poder desarrollar esta unidad. Feliz tarde.